muy buenas noches. Gracias Un gusto por estar acá. ¿no? Un gusto, gracias por la invitación. Bien, padre, me imaginaba cuando pensaba en las preguntas en que se mezclan sentimientos, ¿no? Por un lado, hace poquito que falleció el Papa Francisco, donde hicieron ahí en la Quinta una despedida, porque él estuvo mucho tiempo allí, o pasó por allí varias veces, y ahora un nuevo Papa que, bueno, ¿qué es lo que...? Que no sabemos si pasó por acá. No. Ya no sabré, ya lo No, sabré. Buenos Aires seguro que fue, porque en Buenos Aires hay fotos, pero lo podemos inventar, ¿o no? Lo podremos Claro, invitar. claro. Lo podremos invitar, así Sí. que bueno. Sí, Bueno, sí. ¿qué sensaciones se vienen? Y sí, o sea, obviamente que la despedida del Papa Francisco así tan... Si bien uno lo veía que estaba con su enfermedad, después esa mejoría, uno dijo, bueno, va a tirar un poquito más. Y esa mañana así fue como muy abrupta, digamos, la noticia, ¿no? Pero bueno, Dios se vale siempre en su providencia de regalarnos y sorprendernos y suscitar pastores según su corazón, creo, ¿no? Y nos ha regalado un nuevo Papa y que sinceramente, así como la primera impresión, porque tenemos que conocerlo, una cosa es cómo era como cardenal y después como obispo, como cura, como fraile y ahora como sucesor de Pedro. Pero la primera impresión, viste que dicen que es la que vale a veces, ¿no? La primera impresión ha sido muy buena, muy buena. Me sorprendió primero, yo la fumata blanca, dije, vamos a esperar que salga al balcón a ver quién es, porque hay papa, fumata blanca, pero no sabemos quién es. Y ciertamente no era de los más nombrados, aunque sí se lo había nombrado. Sí, en digamos, los últimos ¿no? días. En los últimos días, sí. Hay un dicho que dice que el que llega papa al cónclave no sale cardenal. Sale cardenal. Claro, El que entra papa sale exactamente. cardenal, Sí. ¿no? Ese es un viejo dicho. Y bueno, me sorprendió la figura de él. Yo conocía algo por los medios nada más, ¿no? O sea, había escuchado algún testimonio de algún obispo acerca de él, porque él estaba encargado de la congregación, o sea, él era el encargado, era uno de los, dentro de lo que podríamos decir el gabinete del Papa, era el ministro de los que se encargaba de elegir a los nuevos obispos, así que conocía los obispos del mundo. Y uno de los obispos argentinos me ha dicho, mira, dice, una muy buena persona, dice, Prevost. Así que había escuchado de antes por su testimonio. Y cuando dijo el nombre, me gustó más todavía, digamos, ¿no? O sea, si bien es cierto que uno le sorprende a primera vista que sea norteamericano, pero el hecho de decir norteamericano que vivió muchísimos años en el Perú. Y que estaba nacionalizado peruano. Exactamente, ¿no? Y que tiene como dos mundos, digamos, dos mundos que se encuentran, el hemisferio norte, el hemisferio sur. Todo el avance, digamos, norteamericano, podríamos decir, en tecnología, en desarrollo, en crecimiento y todo eso. Y por otra parte, un lugar totalmente olvidado de extrema pobreza como es Chiclayo, digamos, ¿no? Después un hombre que trabajaba que fue párroco de un barrio y que terminó en las oficinas del Vaticano, digamos. Y aparte, conoce los mundos. hace relativamente pocos años que es obispo, de 2014. Son 11 años. 11 que, años. bueno, después cardenal. Y, Bueno, también parece ahí observarse la dinámica que impuso Francisco en su propia... en el destino de la iglesia cuando él ya no está, ¿no? Porque también fue nombrado por él, Sí, sí. conocía a los cardenales, claramente hay una continuidad. Ciertamente que uno podría decir, Francisco ha sido un visionario en esto de pensar un cónclave, o sea, pensó su sucesión, digamos. Un ¿no? estratega, como O sea, lo fue en muchos exactamente, temas. ¿no? O sea, de internacionalizar el colegio cardenalicio para el futuro cónclave. Eran 71 naciones presentes. Nunca en la historia de la Iglesia hubo tantos cardenales votantes y de tantas nacionalidades, ¿no? Entonces, y también que la elección haya sido tan rápida, o sea, en 4 votaciones salió elegido. Exactamente. Eso quiere decir que había un consenso, digamos, que la figura de este hombre, digamos, estamos elucubrando, digamos, pero no estamos diciendo nada que uno no pueda pensar, pero decir, seguramente el perfil de lo que ha mostrado, de lo que ha dicho, encaja con una necesidad para la Iglesia de hoy.
Sí. Perdón, no, lo otro que también impacta es que Francisco era el primer papa americano y ahora viene el segundo. La iglesia se está americanizando, digamos, está teniendo mayor peso el continente americano. No sé si se está americanizando la iglesia, sino que se está deseuropizando, Sí, exactamente. ¿no? Exactamente. Descentralizándose de una Europa que muchas veces ha centrado la mirada de la iglesia, ¿no? Y la iglesia es católica. Y por definición católico significa en griego universal, ¿no? Entonces, eso es una de las definiciones, ¿no? Entonces, creo que también eso es otra perspectiva. Y lo que decía el Papa Francisco, que en eso me parece que fue un visionario, como decíamos recién, desde las periferias se ve mejor, decía él, ¿no? Claro. Desde los márgenes se ve, hay otras perspectivas, hay otras cosas, ¿no? Y si bien es cierto que León XIV no es Francisco, yo creo que hay una novedad en la continuidad, ¿no? O sea, ciertas cosas en líneas generales calculo que van a continuar, pero con la novedad de este hombre, digamos, ¿no? O sea, cada uno somos únicos y irrepetibles, ¿no? Bueno, se granjeó a algunos opositores acérrimos Francisco por justamente algunas de sus reformas que tienen que ver con varias temáticas. Una es el tema de la migración, su apoyo a... el primer viaje que hizo como papa fue a Lampedusa, que es un lugar trágico, ¿no? por el tema de las migraciones. Aparentemente, esta es una de las corrientes que va a seguir en este punto muy central en esta época, este papa, ¿no? Yo creo que obviamente si uno ve un poco su historia, ¿no? O sea, él también es un migrante, ¿no? Es un migrante. Es la primera vez que hay un papa que vive, que es de un lado y que vive en otro, digamos, ¿no? O sea, que ha experimentado, ¿no? O sea, también la historia, ¿no? O sea, su historia personal. Entonces, yo creo que no es un tema que le es ajeno, ¿no? Y fíjense, perdón, en el primer mensaje, cuando sale al balcón, él dice, la iglesia está para construir puentes, no para construir muros, ¿no? Y ahí elípticamente hay un mensaje, ¿no? Es decir, bueno, obviamente, ¿no? En el primer mensaje no habla en inglés, siendo el inglés su lengua materna, ¿no? Habló en italiano y después en castellano, ¿no? Y obviamente que la elección de su nombre lo ha dicho después, por una cuestión social, digamos, ¿no? Porque el Papa León XIII fue el gran papa que posicionó a la iglesia en un nuevo escenario que fue la cuestión social. Sí. No es porque era libertario. No, había libertario ahí en ese momento. No, y estaba pensando que esto es una interpretación mía. El peronismo, o muchas veces se lo tildó al Papa Francisco de peronista, pero en realidad el peronismo es el que abreva un poco de la Rerum Novarum, que es la encíclica de Pío de León XIII. De León XIII. ¿Por qué dije Pío? No sé. De León XIII para acudir a ese momento en el cual la revolución industrial era lo que estaba... Sí, el peronismo es posterior, ¿no es cierto? Sí, bastante después, posterior, ¿no? Entonces por ahí yo creo que a veces se confunde la política o ciertas ideologías con una tradición de la iglesia que es bimilenaria, digamos, ¿no? O sea, antes que existiera la revolución industrial o la revolución francesa, donde se planteó el ideal de la libertad, ¿no? De la fraternidad, ¿no? O sea, ya Jesús había hablado de eso, ¿no? O sea, ¿no? Y también el compromiso social, si bien no había sido elaborado con el nombre de la DCI o la doctrina social de la Iglesia, como se empieza a hablar desde León XIII hasta nuestros días, ¿no? El mensaje de Jesús en los evangelios, el compromiso con la cuestión social es clarísima, ¿no? O sea, los padres de la Iglesia, ¿no? Podríamos decir desde el mismo San Agustín, San Gregorio de Nisa, Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo, ¿no? O sea, no tuvieron problema en plantear, decir, bueno, tenemos que rezar, darle culto a Dios,
pero hacernos cargo de la sociedad en la que estamos, ¿no? O sea, en medio de revolución, en medio de la invasión de los pueblos bárbaros, en medio de las pestes. San Cipriano de Cartago lo pensaba cuando hemos tenido la pandemia, ¿no? O sea, fue una de las pandemias más terribles que hubo en el siglo III, y habló de cómo un cristiano tenía que hacerse cargo de la gente que se caía muerta o de los que estaban enfermos. Dice, o sea, por más que corramos riesgo, y bueno, pero son personas, digamos, serán ateos, serán romanos, no serán cristianos, pero son personas, no las podemos desatender, ¿no? Entonces, creo que hay una tradición a veces malentendida de la cuestión social y el compromiso cristiano, ¿no? Hay una revolución nueva, bueno, en aquel momento era la industrial, ahora es la tecnológica o las redes sociales, no sé cómo Sí, llaman. sí. Inteligencia artificial se mencionó en estos eso días lo también. Y a vos te toca ser, aparte de párroco, estar al frente de la educación, en una escuela, ahí al lado de tu casa. Exactamente. ¿Dónde fuiste alumno? Exactamente, sí. Ex bueno, alumno del Bernardo Delia. Claro. ¿Cómo es afrontar esa revolución con los chicos ahí? ¿Cómo, desde la iglesia, cuál es la postura? Yo creo que primero el tema del diálogo, ¿no? O sea, me parece que el diálogo es fundamental, ¿no? Un diálogo que no le... O sea, yo creo que siempre hay que evitar los extremos, ¿no? O sea, pasarse de vuelta, de rosca, de hacerse el hipertecnológico cuando no manejamos nada, digamos, ¿no? Entonces, y la tecnología te lleva puesto, o lo otro, así, no, esto, o demonizarlo, digamos, ¿no? Primero una actitud de equilibrio y después de diálogo, ¿no? O sea, saber usar los elementos, las herramientas que las nuevas tecnologías nos brindan, que la inteligencia artificial nos brinda, sin olvidar que hay algo que, a mi punto de vista, con mucha sencillez y sin ser especialista, la inteligencia artificial no va a poder nunca imitar, que es un corazón, que es el corazón que siente y que piensa, pero desde esa unidad, digamos, ¿no? El Papa Francisco fue invitado por el Grupo de los Siete, el año pasado, fue a comienzo del año pasado, me parece que en el verano nuestro, ya no recuerdo bien el Grupo de los Siete, de los principales países del mundo, y de qué les habló, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya el Papa Francisco venía marcando eso, ¿no? A mí me llamó, digo, ¿de qué va a hablar? ¿Va a hablar de las migraciones? ¿Va a hablar no, habló de la inteligencia artificial. Yo creo que se puede usar como una gran herramienta, o puede ser desastroso si dejamos todo en las manos de la inteligencia artificial sin hacernos cargo de lo que nos toca como... Porque sigue siendo artificial, ¿no? El nombre lo define, digamos, ¿no? Gracias, padre. No, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga, y recemos por el Papa León XIV, y ojalá que sigamos caminando así. Bien, Gracias, buenas noches. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.